Placer de recibir a Diego Ponti, licenciado Diego Ponti, en la mañana de Mercado Visión. ¿Cómo te va, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, estamos todos ahí. Estamos todos Mesa completa. compartiendo el mate, tratando de entender un poquito por dónde va la cosa con tanto ruido, sobre todo político, en estos primeros días del año. Venimos de la salvaguardia china, venimos de la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, venimos la semana pasada de una moción de censura por ese acuerdo de la Unión Europea-Mercosur por parte de los europeos con mucha presión de los productores. ¿Qué estás viendo en este mundo que se encamina a ser mucho más proteccionista de lo que venía siendo? Sí, tal cual, estaba pensando eso, la cuotificación de las exportaciones. Hoy Ujú. arriba del 80% de lo que exportás está cuotificado. Por China, más Europa, más Estados Unidos. Pero creo que entre las peleas o esta puja de geopolítica internacional por quién maneja los hilos del mundo, me parece que Argentina y los países exportadores de carne salen bien posicionados, porque China en definitiva necesita carne y a nosotros no nos ha castigado demasiado con la asignación. Estados Unidos tiene un déficit enorme de carne, un déficit enorme, 1.300.000 toneladas que las tiene que salir a buscar al mundo. Son productos estos que no se generan de un día para otro. Unión Europea es Unión Europea, creo que ya lo hemos hablado acá, ¿no? Es como una especie de tía malhumorada que nunca fue, pero ahora está con el deber ser y siempre cada 2 por 3 te va poniendo palos en la rueda. Yo creo que el enojo con la Unión Europea es con la Unión Europea mismo, entre ellos mismos, porque cuando hablas de los volúmenes y todo es insignificante lo que es la cuota y lo que puede llegar a impactar Ujú. para los ganaderos europeos y para los consumidores. Ellos consumen 6.300.000 toneladas y acá estamos hablando de 100.000 toneladas. Entonces me parece que va más que nada por esta cuestión política de que hace rato a los productores europeos les vienen recortando un poquito todo lo que tiene que ver los beneficios que tenían en otro momento y han achicado muchísimo las ganaderías. Pero el panorama para Argentina 2026 creo que es realmente bueno y va a necesitar Argentina que sea realmente bueno, porque lo más probable, acá estamos hablando de mercado internacional y de carne vacuna, pero por otro lado tenemos la originación, que es un tema que tiene que ver con el precio de la carne interna de Argentina. Ujú. Entonces, si vos tenés precios altos en dólares, que es lo más probable para este 2026, vas a necesitar la ayuda de los precios para ser competitivo. Si no, te va a pasar como tuviste ahí quizá una alerta en diciembre, que no es el mes mejor para tomar como referencia, pero cuando empieza ya a achicarse tanto el margen de la industria, cuando ya no es un dolor cortito, ya empieza a ser un dolor más sostenido en el tiempo y te das cuenta que empiezan a aflojar un poquitito también las exportaciones. Entonces, eso quizás que puede llegar a ser hacia adelante el amarillo. No sé si se acuerdan el 2024, ¿no? Cuando Ujú. arranca el gobierno de Milei, que pensamos que íbamos a exportar un montón y demás, y de golpe nos empezamos a poner caros y el consumo interno ahí salió a bancar el partido. Entonces, vamos a tener que tener cuidado con eso, que es problema más que nada de la industria. Para los productores quizás que no es tan problema en lo inmediato porque los precios seguramente van a ser muy buenos. Hoy ves a una industria más complicada. ¿Qué tipo de industria o toda la industria la que vincula su negocio al consumo interno y a la exportación? Yo considero que toda la industria está complicada por diversos motivos, ¿no? La industria exportadora por esta cuestión de que los precios de la hacienda han crecido muy fuerte. Hoy Argentina es más caro, cómodo nuevamente del Mercosur, Sí. ¿sí? Entonces tenés precios que son muy altos a nivel local, un tipo de cambio 2026 que se estaría devaluando en torno a un 20%, entonces lo más probable es que tu materia prima esté cara y que además, eso es el P, ¿no? El precio, va a tener una dificultad con la originación, con el Q. Decís, ¿de dónde saco los novillos que necesito para exportar más? Cantidades, y vos. Cantidades, claro. Parte de la industria lo viene haciendo hace rato, se cubre con hacienda propia. Pero después tienes que salir a buscar hacienda y tienes que pagar al máximo. Entonces ahí si vos como industria no sos capaz de tener una integración eficiente de modo tal que te permita mantenerte con estos precios internacionales y con estos precios locales, y probablemente no te vaya tan bien. ¿Vamos camino de una menor faena para vos este Sí, año? sin duda. Sí, 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 eso sin duda. Porque el stock no va a crecer, en algún momento tendremos el stock del 31 de diciembre del 2025, pero por lo que se faenó, por los terneros que pueden llegar a entrar, vamos a estar más o menos en los mismos niveles. Y el productor del otro lado va a tender a retener mucho más, porque hoy también el productor se empieza a dar cuenta que la clave del negocio tiene que ver con retener más, porque el precio del ternero está muy alto
y los costos de producción, recría y mismo la terminación a corral, está muy barato. El maíz hasta los pastos, ¿no? Hoy querés hacer, no sé, un verdeo de invierno y necesitas 20 kilos menos de novillo que el año pasado, que el año pasado. Querés hacer pastura, 30 kilos menos de novillo. Querés comprar maíz, 17 kilos menos de novillo, pero 30 kilos menos respecto a los últimos 5 años. Entonces, ¿qué hace el productor? Dice, uy, el ternero está caro, está alto, y va a seguir estando alto. Tengo costo de producción barato, entonces la fórmula, ¿cuál es? Bueno, vamos a licuar ese costo inicial, esa inversión inicial alta, sumando mayor cantidad de kilos. Ni que hablar que las tasas de interés a poquito van a ir bajando. Entonces, ¿qué hace el productor? Va a seguir sumando kilos. Si se suma kilos, está postergando un beneficio presente para uno futuro. En definitiva, está faenando más adelante. ¿Sí? Y la industria tiene que faenar todos los días. Te corre la faena. Claro, te corre la va faena. A entrar probablemente un animal más pesado. Sí, que ya viene sucediendo. El año pasado ya se ha faenado más pesado, sobre todo las categorías de cría, lo que es vaca y toro, pero se van viendo cada vez más novillitos de 4 dientes más pesados, vaquillón a 4 dientes más pesados, novillos más pesados. Y eso es natural porque es lo que te marca hoy el negocio y el productor lo está incorporando. Bueno, el tema que te decía recién, la industria puede entender todo esto, pero necesita faenar todos los días. ¿Sí? Diego, ¿puede ser el 26 un año de cierta turbulencia que dé puntapié para, si queremos ver cómo es la ganadería, un negocio de largo plazo, el famoso boom ganadero 27-28 con más retención, con más terneros, con más cantidad de hacienda? Sí, seguramente, porque se está dando una cuestión que hace muchísimos años no se da, creo que no se dio en los últimos menos 20 y pico de años, que es que ya el ciclo de buenos precios empieza a tener una edad interesante, en el sentido de que no son ya 2, 3, 4 meses de buenos precios. Estamos hablando de todo el 2025, una colita del 2024, vemos para adelante 2026 y pareciera ser el escenario más probable que los precios se mantengan muy en alto para el productor. No estamos viendo para nada que se derrumben los precios. Entonces sí, se está dando esa cuestión que, que sea buen precio, sí, pero que ese precio se mantenga para que vos te permita armarte, convencerte también de que esto llegó para quedarse. Es difícil convencerte después de 20 años con 3, 4, 5 meses de buenos precios. ¿Qué decís? No, vendo ahora porque esto baja. Bueno, a la medida que los precios se van manteniendo, el productor va ganando confianza, va entendiendo que las reglas de juego te marcan que estos van a ser los valores, al menos por un largo tiempo, ahí empieza la inversión, ¿sí? Empieza la retención, que es lo que estamos viendo, que ya se viene dando en parte también. En la cría se viene dando, y ya tengo una relación ternero-vaca cerca del 70%, que antes parecía medio una utopía hablar del 70%. Sí. Estábamos 63 clavados, 63 y medio por ahí. Entonces estamos teniendo más ternero por vaca, estamos necesitando reponer menos hembra. Hablamos mucho de los porcentajes de hembra en faena, que estamos liquidando, pero la verdad que si sos más eficiente, si sos más fértil, y quizás que no necesitas retener tanto. Estamos teniendo más terneros por vaca, pero ¿estamos teniendo más terneros realmente o se ha limpiado el campo de la vaca improductiva que estaba ahí viendo pasar la vida? Exactamente, se ha limpiado todos esos nombres que le han puesto a la vaca, ¿no? La vaca turista, vaca, no me acuerdo, había otro más, ¿no? La vaca sin demasiado sentido, parecía una forma durante todo el año, consumiendo recursos y no generando ningún tipo de producto. Viene pasando eso, hay menos vaca y tenés más ternero por vaca, pero vos cuando decís, bueno, digo, ¿cuántos terneros tenemos? Lo mismo siempre, ¿no? Claro. Estamos hablando, flotando en los 14 millones y medio, siempre. De hecho, este año, para tener lo mismo ternero del año pasado, tenemos que mejorar un punto esa relación ternero-vaca porque el número de vaca o vientre que entró en servicio bajó. Pero bueno, se viene depurando, que es algo sano, ¿no? Nosotros éramos toqueadores de vaca, éramos acumuladores de vaca y no tenía demasiado sentido, ¿no? En otra industria no se plantea eso. Imagínate vos tenés una fábrica que tenés todo el año las luces prendidas, las máquinas funcionando y no producís nada. No existe en otro rubro. Bueno, ahora le llegó el turno a la ganadería de ser mucho más eficiente en la utilización de recursos. ¿Llegará el momento, el 26, será ese momento de que el criador también, que se desprendió de tanta vaca turista, como decías vos recién, y que por eso naturalmente mejoró el nivel de eficacia del rodeo, empiece a guardarse parte de la ternera? Porque esto no viene ocurriendo. Sí, es verdad. Yo creo que vamos a estar con valores similares al año pasado. ¿Por qué? Porque vas a tener mucho más vientre preñado, vas a tener mucho menos vientre de descarte seguramente,
El productor seguramente se va a quedar incluso con mucho vientre vacío. Esta vaca vacía, que no se preñó, que va a ser menos, además se la va a quedar durante más tiempo. También otro dolor de cabeza para la industria. ¿Por qué? Porque te conviene quedarte con la vaca, porque tenés todo lo que es nutrición animal y demás, está muy económico con respecto al precio de la vaca. Claro, Y ni interesante, que decís vos, no como para darle una segunda oportunidad como vaca de cría, sino No, para cambiarla de para cambiar de categoría. categoría y sobre todo con esta cuestión de China. Vos decís, che, China puso cuotas a todo, ¿a quién castigó a Brasil, que es el proveedor número 1? Y en algún momento se va a acabar la carne de Brasil y va a tender más para la época del año nuevo lugar chino, que es el segundo semestre. Entonces el cambio de categoría también empieza a tener otro color interesante, más allá del año nuevo lunar chino, de septiembre, octubre, que todos los años China suele comprar más. Entonces tenés más chances ahí. Después, retención o no, puede ser si bajan las tasas, de interés, vía financiamiento, que el productor tienda a retener un poco más. Creo que es la variable que cuesta un poco más. Me parece, lo veo más el productor hoy trabajando más eficientemente sobre lo que tiene que creciendo en stock. ¿Sí? Eso lo veo más por ese lado. Pero bueno, no me preocupa tanto. Yo creo que el productor criador tiene por delante un panorama realmente muy bueno. Tiene muy bueno porque el cuello de botella está en la cría, básicamente. Este proceso de retención de vientres es lento, no es inmediato. La cantidad de terneros son los mismos este año. Y el año pasado, la primavera 2025, entraron en servicio también un poco menos vientre que el otro año. Y va a mejorar la relación ternero-vaca y puede ser, pero los terneros 2027 no van a ser mucho más que los de ahora. Y no vamos a importar terneros en pies. Entonces, lo más probable es que los precios de la cría estén firmes, van a estar muy firmes y el productor, en la medida que eso se vaya dando, y quizás va a empezar obviamente después a retener más, pero no en lo inmediato, son procesos muy lentos me parece. Y sobre todo en la cría que es hiperatomizada, muchos pequeños productores y muchos ambientes. De Ushuaia a La Quiaca tenés cría en Argentina, por más que se maneja la aguja ahí en Cuenca del Salado. Estamos compartiendo la mañana con Diego Ponti, el licenciado Diego Ponti, de tanto en tanto y sobre todo los lunes nos viene a acompañar y nosotros disfrutamos de esta compañía. Después de la pausa vamos a seguir conversando con Diego. Te dejo una pregunta para después de la pausa. Dale. Habida cuenta de esto que comentás, ¿es una buena noticia para los consignatarios, por ejemplo, del MAC, que están los primeros meses del año o los primeros días de febrero, por ahí, tratando de vender la vaca y no se la compra nadie? Esto de que no va a salir toda la vaca de golpe junta. Te lo dejo para después de la pausa. Dale, vamos. Ahora nos contesta. Pausa breve, ya venimos. Compartiendo esta mañana de lunes, acordate de la pregunta Sí, para señor. Diego, porque tengo que aclarar un par de cosas. Recién veíamos el aviso de Pedro Irey, mañana tiene remate televisado por Canal Rural. El aviso dice 6.500. Me escribe Gonzalo Estive. Qué grande, Gonzalo, qué tipo para alerta, contarnos que siempre tienen atento. 8.500 para vender mañana. Mirá. 8.500 mañana desde las 2 de la tarde, desde Bransen, por la pantalla de Canal Rural. Y dos temitas más que quiero compartir con ustedes también. El Negro Lovicio me escribe, dice, en Don Serafín, General Pico, llovieron 47 milímetros, lo que comentábamos el sábado, mucha lluvia en La Pampa, ¿no? Ayer 5, en total 52. Hiper necesitados estaban en esa zona. Hiper urgidos. Estaba rojo el mapa. Sí. Sí. En Ayacucho hay otra novedad, no de lluvia, sino de que nos han faenado 3 vaquillonas. Dejaron solamente las patas y las cabezas. Tenían un tiro. Y nos manda la foto, sí, foto dolorosa realmente. Qué tema este, ¿no? De la inseguridad rural, del abigeato, que no se pueda controlar. Estamos hablando de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Bueno, pero esto es patrimonio de todo el territorio ganadero de la Argentina. De tanto en tanto te sorprendí. Voy con uno más. Dice, buen día para todo el equipo. Soy Domingo Yonco de Las Vertientes, Córdoba. Te cuento que desde anoche que está lloviendo por esta zona tan castigada por la seca. Espero que no haya llegado tarde. Abrazo para los tres. Gracias, Domingo Yonco, por el dato. Qué bueno. Bueno, abrazo a los amigos de la firma Pedro Noel Irey. Ya me parecía un montón 6.500. Imagínate 8.500 para este momento del año. Muy bueno. Qué buen laburo, qué buen laburo. Bueno, Diego, la pregunta era, habida cuenta de esto que comentabas, cerrando el bloque anterior, bueno, si se retiene esa vaca, porque el pasto, porque se cambia de categoría, porque no para dar otra oportunidad, digo, para engordarla un poquito,
¿no vamos a ver un aluvión de vacas entonces como ocurre arrancando cada año? A ver, la mayor cantidad de vacas las vamos a tener naturalmente. Eso sin lugar a dudas. Tenés muchas más vacas después de los tactos y cuando se achican los campos y los productores descartan. Ahora, después, relativamente, o sea, comparado con otros años, quizás que tenés un freno a mano puesto que tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? De que tengo pasto, espero, no tengo pasto, pero tengo para de comer, tengo algún rastrojo, alguna cuestión, aguanto la vaca. ¿Por qué? Porque creo yo hacia adelante que la vaca va a valer. No tengo tantas urgencias económicas financieras. Generalmente hoy por hoy los campos de cría, que vienen ya de 2, 3 años de muy buenos precios, no tienen tantas urgencias económicas financieras como en otro momento, entonces pueden esperar un poco más y van a ir vendiendo en la medida que necesitan. Y si pueden cambiar categoría, va a haber mayor demanda para cambiar categoría a esa vaca, ¿sí? De la vaca flaca pasar a la vaca gorda. Entonces, zafra de vaca sí, oportunidad para el frigorífico exportador, seguro va a ser el momento, pero no me imagino para nada es un productor desesperado por sacarse encima la vaca, ¿sí? Y menos con esta cuestión, habría que incorporar de China las cuotas, que es algo nuevo. Al principio de año están todos los países con Hacienda, ¿no? O sea, con carne, mejor dicho, Brasil, Australia, todo. Después, en la medida que empieza a pasar el año, ahí va a empezar a ajustarse un poquitito más los volúmenes y quizás que ahí vas a tener más oportunidades que ahora que están todos metidos dentro de la cuota. Desconozco todavía Brasil, creo que ustedes no sé si tienen el dato de qué es el que sistema de administración adoptó para la cuota. Hasta ahora no estaba confirmado. ¿Qué van a hacer ellos? No pueden hacer primero llegado, primero servido como nosotros, que se matan el primer día todos, más o menos, ¿no? Claro. Chocan todos inmediatamente. Nosotros tenemos una cuota que nos calza y le asignamos de esa forma, pero ellos vamos a ver cómo administran esa cuota de modo tal que no manden toda la carne en el primer semestre. Claro. ¿Sí? Pero bueno, eso también hay que incorporarlo, es lo interesante del 2026, cómo impacta para vacas sobre todo las nuevas condiciones de China. Hablaste de que para implantar una hectárea de verdeos hoy se necesitan 20 kilos menos que el año pasado de novillo y de pasturas 30 kilos menos de kilos de novillo, que es una enormidad. ¿Hay mayor mirada por parte de los productores, recriadores, criadores, para hacer más hectáreas, para producir más hectáreas de verdeo o de pasturas? Sí, ahí se ve que se están habilitando bastantes campos. De hecho, hoy escuchás muchísimo más campo disponible que falta hacienda. Entonces, vos estás buscando capitalización. Sí. Vos tenías una agricultura B, ponele, que hoy no querés correr el riesgo, no es tan atractivo el número de la agricultura. Entonces, ese campo que es para una muy buena recría, lo querés destinar o tenés intención de llevarlo para ganadería, que hoy tiene un número muy bueno. Estaba revisando anoche las rentabilidades de la recría, cómo arranca. Y arrancás con un 20% arriba de inflación de rentabilidad. Costo de kilo producido en una recría larga, un verdeo más pastura, 1.700 pesos. En un verdeo de invierno, en una avena, 1.900 pesos el costo de kilo producido. Muy abajo del precio de venta. Hoy los costos de producción en recría representan algo así como un 40% del precio de venta del ternero que vas a vender. Entonces es muy atractivo el negocio de movida como punto de partida. Es un negocio muchísimo más seguro que la agricultura, muchísimo más seguro que la agricultura. Entonces ahí empiezan a habilitarse campos buenos que antes no estaban ni pensados para ganadería. Además, hasta te diría que ganaderos que están buscando campos muy buenos agrícolas, porque hoy el mejor resultado ganadero lo tenés en ese campo donde tenés una muy buena producción de pasto y vas a tener una muy buena producción de carne. Cosa que antes tampoco pasaba. Para la ganadería era el descarte, básicamente. Voy a compartir con vos una anécdota que tiene que ver con esto. Estuvimos el miércoles en Pehuajó, en un campo mixto de poco más de 3.000 hectáreas. Y ellos asignaban mucho más hectáreas a la agricultura de lo que soportaba determinado tipo de lote, ¿no? Y teniendo en cuenta esta dinámica que vos venís comentando, ellos tienen muy buenos asesores también en ese campo, llegamos y estaban mapeando el campo otra vez, con lo cual agrandaron las hectáreas destinadas a la ganadería o a hacer pasturas y verdeos para ganadería en detrimento de la agricultura, porque hoy un campo más o menos agrícola no tiene forma de competir justamente con la ganadería en tanto y en cuanto vos estés parado también parte de tu pata de inversiones en ganadería, ¿no? Sí, tal cual. Quizás el bemol, el punto débil que tiene la ganadería al respecto, tiene que ver con el nivel de inversión que necesitas. ¿Sí? Tienes que poner mucha plata, hoy para hacer una recría
3 cabezas por hectárea, estamos hablando de algo así como $2.000 por hectárea, que es todo cash, tuyo. No tenés entrego a cosecha y después te pago, ¿sí? Y eso por un lado. Y bueno, por eso la importancia de las bajas de tasas de interés. En la medida que bajen las tasas de interés, que vos tengas acceso a financiamiento, vas a estar más propenso a tomar eso de financiamiento. Y después otra cuestión, que ahora estoy volviendo para atrás con lo que me preguntaste de los vientres, si vas a retener más. Yo lo que estoy viendo, en lugar de más retención de vientre y crecer en vientre, más tendencia al criador a ser recreador. Ahí, por ese lado, veo más la inversión. Ahí viene el cambio. Sí, claro. Sumar más kilos, más corto y no tanta inmovilización de capital, ¿sí? Tanto de crecer en bien de uso, ¿no? Crecer bien de capital. Entonces sí lo veo con ese interés de quiero empezar a recrear como pueda, con un silito de autoconsumo, con algún verdeo, alguna parte del campo que me dé para quedarme con la hacienda un tiempo más. Eso sí, estoy viendo más. Y seguramente se va a seguir dando porque los números son recontra favorables, ¿sí? Yo creo que los modelos que menos puede fallar este año es una recría a pasto, salvo que te falle muchísimo el clima. Es el modelo más atractivo. Es el modelo más atractivo, sí, sin duda, sin duda. Te cubrís mucho de los costos hoy, ¿no? Porque daría la impresión de que después el corral sí o sí es un eslabón que no te podés comer en la cadena productiva teniendo en cuenta la necesidad de la demanda por determinado tipo de producto, ¿no? En términos de calidad de producto y determinación de lo que requiere hoy el mercado mundial en términos de lo que termina pagando mejor en relación a otro animal, ¿no? Producido de otra manera. Mira, yo creo que el año pasado fue el año de la P, ¿no? Del precio. Este es el año del Q, o sea, tenés que producir. Lo que no puedes dejar de hacer es producir. Porque vos cuando te das cuenta cuánta plata tenés que poner para producir, siempre te va a convenir producir más, ¿sí? Ojalá que el año que viene, 2027, sea el año de la C, de la calidad, ¿no? Empezar a hablar ya en otra instancia. Pero este año es el año que vos tenés que trabajar mucho sobre la parte productiva. Porque incluso si vos no producís tanto, fallás por X motivo, y probablemente no te vaya tan bien, ¿eh? Porque los buenos precios no van a ser buenos negocios. Si hoy no producís en buena cantidad, si no sos muy eficiente, los costos no te van a dar mucho aire. Te van a ir asfixiando a poquito el negocio. Pero si vos sos capaz de producir mayor cantidad de kilos, ya sea pasto, suplementando si te quedas sin pasto, terminación a corral, y lo más probable es que te vaya muy bien. Se calcula una producción, habrá que ver, ¿no? No sé, nunca se cuentan antes los porotos, pero las proyecciones dicen que vamos a tener 62 millones de toneladas de maíz. ¿Crees que va a haber mayor inserción del maíz este año en el proceso productivo? Se están inclusive picando muchos lotes adelantados en algunos campos. Sí, va a haber mucho más maíz, va a haber mayor terminación a corral, de animales más pesados, van a entrar animales más pesados a corral, distinto a lo que estamos acostumbrados del animal de destete. El precio del maíz no creo que sea un problema en todo el año. Con estos precios que tiene la ganadería, aún sacándole todos los derechos, ojalá que le saquen todos los derechos de exportación al maíz en algún momento, no hay un cuco ahí para nada. Entonces el maíz va a seguir estando barato. Y con el maíz barato y el pasto barato, el ternero va a estar caro. Va a tener un muy buen precio. Entonces, sí, eso llegó para quedarse y va a haber mucha más demanda de todo lo que tiene que ver un maíz para ganadería. Sí, sí, sí. Diego, ¿cómo te quiero llevar más a la diaria, viste, del productor que nos mira? Que si bien es todo esto, es ¿cuánto va a estar el ternero? Todo esto es muy bueno, pero ¿cuánto va a estar el ternero cuando tengo que vender ahora? Fin de febrero, principio de marzo o hasta abril, más o menos. Yo creo que el ternero va a levantar un poquitito en febrero, que es lo que suele pasar todos los años. La estacionalidad que te dice, mira que en febrero, antes del comienzo de la zafra, el ternero tiende a subir porque sube el gordo. Como sube el gordo, repercute sobre el ternero en un momento que no hay tanto ternero y el precio del ternero pega uno de sus saltos en el año. Después viene la zafra. Este año no creo que la zafra derrumbe precios tampoco. No creo que pase. Me imagino una zafra similar al del año pasado. Que nos quedamos esperando que baje el precio y no bajó tanto el precio. Porque mientras los costos de producción sigan estando baratos, va a haber muchas manos por ese ternero y mucho producto que tiene ese ternero que no va a querer soltar ese ternero. Hoy tenemos un ternero cerca de los $4, $3,80. Hablando en dólares, yo no me imagino que el ternero se ubique muy por debajo, que perfore los $3,50 con un tipo de cambio estable. O sea, todos mis escenarios son de un precio máximo histórico, ¿sí? No veo que pueda llegar al promedio, que es $1.80, eso no lo veo. O sea, arriba de $3. Un escenario malo es siempre precio récord histórico. Sí, sin duda. Y esta zafra hace buenísima para el criador porque además del precio, que es el máximo histórico, vas a producir terneros más pesados seguramente.
Entonces, las Una dos cuestión variables climática. que determinan tu ingreso, que es el precio y cuántos kilos vendés por animal, las dos están alineadas y va a tener una zafra mucho mejor que la del año pasado. Hoy el precio del terreno ya está un 80% arriba de enero 2025. Inflación 31%, tipo de cambio 39%. Además, animales más pesados. Por eso tenemos los márgenes de cría mejores de los últimos años, sin lugar a dudas, ya sea en nivel de producción bajo, medio o alta intensidad de producción. En los tres modelos estás muy por encima de los resultados de los últimos 7, 8 años. Me quedo con 3 o 4 O temas. sea, para Sí. cerrarle a Julio, no Sí, cerrarle sí, sí. yo creo que si yo el productor tendría que estar tranquilo que el precio va a ser el mejor de la historia, seguramente. ¿Sí? Con un tipo de cambio de esta forma, con una necesidad de ternero, con un clima que ojalá, y esta lluvia viene muy bien, se vaya acomodando en verano, si no pasa nada catastrófico desde el punto de vista climático, ojalá que no, los precios van a estar dentro del máximo. Entonces creo que la preocupación de nuevo va a ser ese cubo. Decir, bueno, los precios son realmente muy buenos, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, un precio extraordinario soñado. ¿Sí? Si me decís una zafra de $3 con 4 en ternero es un precio soñado. Bueno, entonces para potenciar ese precio yo me tengo que preocupar, me tengo que despreciar un poco y preocuparme más por la producción. Me quedo con 3 o 4 cosas, ¿no? De todo lo importante que vino comentando Diego Ponti en esta mañana de lunes de Mercado Visión. Es el año de los precios, récord. Para una mercadería que no abunda, con una menor necesidad por parte del criador de tener que salir a vender para sostener sus estructuras, porque evidentemente el precio te hace que vos puedas manejar con distinto criterio lo que producís y agregarle mayor cantidad de kilos a eso que producís, porque en definitiva la demanda también después te lo repaga, porque antes te castigaba cuanto más pesado producías, más castigo recibías desde el punto de vista comercial. Hoy tenés doble premio, producís más barato en función de lo que significa hoy agregarle kilos en relación al costo, insumo-producto, y la convalidación del resto de la cadena después, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, yo creo que los drivers de este año van por ese lado. El mercado, como dicen ustedes todos los días, paga lo mismo lo pesado que lo liviano. Sí. Si a vos te pagan lo mismo el kilo 490 que el kilo 320 y los costos de producción están muy por debajo de eso y te conviene ir hacia lo más pesado, sin lugar a duda. Y vamos hacia eso. Y es lo más sano porque una de las formas que pueda crecer la producción argentina tiene que ver con animales más pesados, que es lo más incipiente. Después, ojalá tener mayor cantidad de terneros que ingresen al sistema. Pero eso, sin lugar a dudas, se va a dar este año y vamos hacia animales más pesados. Se va a consumir animales más pesados también. No hablamos tanto de consumo interno, pero el consumo interno va a adaptar seguramente su paladar, consciente o inconscientemente. Muchas veces inconsciente, ¿no? A veces quizás sobreestimamos la exquisitez del paladar del consumo interno y nos hacemos problemas por cuestiones quizás que no son tanto. Hay excelente carne de animales pesados, está recontra estudiado, recontra comprobado, no sé si está recontra vendida la historia, pero lo más probable es que a nivel interno también vamos a tener ese tipo de hacienda más pesada porque de a poquito se vaya achicando mucho más la oferta de animales livianos, ese de feedlot cortito, porque no te conviene hacer ese animal. Es muy difícil arrancar con un ternero 5.700, 5.800 pesos, sumarle 140 kilos con un alimento que si bien está barato, no es el más barato de todos, y tener un margen positivo. Entonces lo más probable es que, con las señales que hoy te da el mercado, lo más probable es que vayamos a una ganadería mucho más pesada, que es algo más acorde a lo que se ve en el mundo. Nosotros somos un bicho raro a nivel internacional, que exportamos una cosa, consumimos otra cosa, faenamos animales con 300 kilos. En el mundo se debate entre novillo, vaca y punto. Pero es tan raro teniendo en cuenta que siempre hablamos de lo que tracciona el consumo interno y, por ejemplo, teniendo en cuenta que la semana pasada se vendió a 4.800 pesos ternero y ternera livianita. El que vendió ese precio seguramente está escuchando y dice, bueno, sí, pero yo vendía a 4.800. Y ya estoy cobrando la semana que viene y sigo en la mía y el consumo me lo paga y haré la vueltita un poco antes que el novillo, digamos. Yo creo que para el consumo interno, de todos los modelos que hablamos hoy, de recría, terminación de corral, yo sigo creyendo que el más riesgoso es el más cortito, el animal más liviano. Ahora, si yo soy productor de ese tipo de animal, porque yo tengo mi nicho comercial armado, porque ubico esa carne, no sé, hotel, restaurante, catering, carne muy buena calidad, estoy más cerca de los máximos de canuela que de los promedios,
Y quizá que le encontré mi nicho y me va muy bien con ese animal, porque me lo pagan en Claro. 4.8. Ahora, si yo voy a hacer ese tipo de animal y voy a estar con un precio promedio de venta, sin ningún tipo de ventaja competitiva, porque tengo que comprar maíz, porque no tengo ternero, comisiones, flete, y quizás que no sea mi negocio. Tengo que ir hacia otro tipo de negocio. Los nichos, Julio, van a seguir estando siempre. Sí. Es más, quizás que algunos faena abajo de 300 kilos porque le encuentra la vuelta que del otro lado alguien le paga porque del otro lado tiene un cliente que está obsesionado con ese animal hiperliviano, como pasa con los porcinos. Y bueno, hacelo. Ahora, en el general, cuando nosotros hablamos acá como de indicadores, de promedio en general, y todo te indica que quizás que te conviene hacer animales más pesados. Pero bueno, las empresas son recontra complejas y hay distintas necesidades, vos lo mencionaste. Está el que ve lo económico, está el que ve lo financiero, está el que tiene esa ventaja competitiva porque armó un negocio que nosotros no vemos. Entonces no es todo para todos, y menos en ganadería, que es una actividad que es una multiplicidad de universos en cada puntito, en cada campo, en cada empresa. Y yo creo que hay una cuestión que nos permite entender en mayor medida por qué Argentina todavía sigue produciendo estos animales tan livianos, ¿no? Los procesos en ganadería son largos, venimos de apenas 2 años de libertad comercial donde Argentina no tiene restricción para acceder a los mercados. Somos relativamente nuevos en esto, de poder gozar de una demanda plena a nivel mundial de un producto que requiere, obviamente, más kilos del que generalmente producíamos nosotros. Veníamos de procesos inflacionarios muy duros, donde además la cuestión financiera penalizaba para con muchas de estas empresas, con lo cual vos tenías que tratar de salir lo más rápido posible y cuando salías lo más rápido posible, salías con los animales más livianos posibles. El compra-venta era de lo más rápido posible porque además las deficiencias productivas te la pagaba la macroeconomía. Ahora también esto está cambiando y me parece que esto ayuda, contribuye, más allá de la demanda internacional, a ir a procesos más largos en producción, porque ya no tenés el apremio del aspecto financiero, todavía sigue estando porque estamos lejos de lo ideal, pero empezamos a encaminarnos también en ese aspecto, ¿no? Sí, eso lo que decía Julio es interesante en ese sentido también, que muchas veces la decisión se toma a través de lo que es el flujo financiero. Vos decís, che, no es el mejor negocio, pero si yo no hago este negocio que voy a vender en 4 meses, voy a tener que salir a pedir plata prestada. ¿Cuánto me presta el banco? 70%. Manejo el flujo de caja. El momento donde vos te tenés que financiar con tu propia plata, más allá de los precios, vos tenés que ver los distintos momentos del año, cuándo tenés vencimiento, cuánto tenés compromiso, y tenés que tener la plata. Porque no hay decisión más cara que salir a pedirle plata prestada al banco, tal vez. Entonces lo que parecía un no tan buen negocio, porque era de corto plazo, porque era animal livianito, y me dicen en la tele que tengo que hacer animales más pesados, decís, no, pará, porque en ese tipo de empresa le conviene hacer ese animal, tener en 4 meses un cheque, después a los recriados tienen 6 meses otro cheque, otro va a ciclo completo, marzo del otro año tendrá otro cheque. Y esa es la mejor decisión. Entonces, por eso también sigue habiendo una multiplicidad de negocios, porque cada negocio se adapta a la realidad de una empresa y todavía esto que decís vos que se va a dar en algún momento, va hacia ese sentido, pero bueno, todavía no se están alineando todos los patitos, ¿no? Anda a poquito. A la larga, lo más probable que es una ganadería que ya empieces a armar tu ciclo, ¿no? El circuito funcione bien y ya sepas y no pases ese dolor inicial de mayor inmovilización, mayor inversión y demás, y empieces a entrar en el ciclo virtuoso de producir más kilos durante más tiempo. Un placer tenerte de tanto en tanto, Diego. Gracias por compartir el momento, la mañana del lunes aquí en Mercado Visión por Canal Rural. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Encantado de venir a compartir y sobre todo hoy que vinieron los dos. El año pasado fue más Julio el que me recibió. El que te recibía. Sí. La gente decía, ¿qué pasa? No, tengo un contrato de... no, podemos sacar De fotos con exclusividad. Silvio. No, claro. Ahora la hacemos en la pausa, para que quede testimonio de que yo también estuve acá. Diego Ponti, la verdad que un placer enorme para nosotros recibirlo de tanto en tanto para entender un poquito más del negocio y de la actividad productiva. Ya estamos.